En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Espíritu de Dios nos ayude a responder dócilmente a su llamado penitencial y que su gracia salvadora permanezca con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Agradecidos al Señor porque Él nos llama y nos invita a celebrar juntos esta Eucaristía. Le presentamos nuestras vidas y nuestras intenciones. Quisiéramos pedirle al Señor en esta misa por el eterno descanso de Carmen Iraida González Nieves. También le encomendamos al Señor la salud de María Cristina Cerrato, de Enrique Echeandía. También le encomendamos al Señor el eterno descanso de Janet Román y de Miguel Andino Vélez. Deseosos de participar de esta Eucaristía con un corazón bien dispuesto, comencemos por reconocer ante el Señor nuestros pecados y pidamos perdón de todo corazón. Tú que borras nuestras culpas, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que creas en nosotros un corazón puro, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos devuelves la alegría de la salvación, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, que renuevas el mundo por medio de tus sacramentos, concede a tu Iglesia la ayuda de los auxilios de tu gracia y no la prives de lo que necesita cada día. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Así dice el Señor: mirad, yo voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. De lo pasado no habrá recuerdo, ni vendrá pensamiento, sino que habrá gozo y alegría perpetua por lo que voy a crear. Mirad, voy a transformar a Jerusalén en alegría y a su pueblo en gozo. Me alegraré de Jerusalén y me gozaré de mi pueblo, y ya no se oirán en ella gemidos ni llantos. Ya no habrá niños malogrados, ni adultos que no colmen sus años. Pues será joven el que muera a los 100 años, y el que no alcance se tendrá por maldito. Construirán casas y las habitarán, plantarán viñas y comerán sus frutos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Tañed para el Señor, fieles suyos, dad gracias a su nombre santo. Su cólera dura un instante, su bondad de por vida. Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el júbilo. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme. Cambiaste mi luto en danzas. Señor Dios mío, te daré gracias por siempre. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado.
del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo salió Jesús de Samaria para Galilea. Jesús mismo había hecho esta afirmación: un profeta no es estimado en su propia tierra. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Fue Jesús otra vez a Cana de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verle y le pedía que bajase a curar a su hijo que estaba muriéndose. Jesús le dijo: como no veáis signos y prodigios, no creéis. El funcionario insiste: Señor, baja antes de que se muera mi niño. Jesús le contesta: anda, tu hijo está curado. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Iba ya bajando cuando sus criados vinieron a su encuentro diciéndole que su hijo estaba curado. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría y le contestaron: hoy a la 1 lo dejó la fiebre. El padre cayó en cuenta de que esa era la hora cuando Jesús le había dicho: tu hijo está curado. Y creyó él con toda su familia. Este segundo signo lo hizo Jesús al llegar de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A lo largo de la Escritura, en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, nosotros nos encontramos hay una idea que a mí me resulta como curiosa y compleja, y es esta relación que hay entre nuestra manera de actuar y de ser, como nosotros como pueblo y como individuos actuamos, y por así decirlo, la suerte del pueblo, hacia dónde se conduce nuestra historia, las cosas que nos toca soportar y los desórdenes que se desatan o las armonías que hay porque nosotros actuamos de una manera o de otra. Y esto tiene que ver mucho con la manera en que el pueblo de Israel comprende a Dios, porque Dios es para ellos el Dios de la historia. No es un Dios espectador de los hechos que ocurren, sino es un Dios que está involucrado en la historia del pueblo. Y nosotros cuando escuchamos, por ejemplo, a Isaías y escuchamos a los profetas que advierte al pueblo sobre su manera de obrar, de creer en Dios o no, de actuar en favor de su hermano, le hace una advertencia que le dice al pueblo: pueblo, confía, o pueblo, corrígete, o pueblo, vela tu proceder, no sea que caigas, ¿no?, por la contienda o la espada, o pueblo, si perseveras en esto encontrarás una nueva vida. Y entonces ahí hay como una invitación a volver a ese Dios que vive involucrado en la historia y que actúa. Y digo que ese tema me parece un tema complejo porque nosotros podríamos desilusionarnos de estas cosas. Cuando nosotros pensamos en el huracán, ¿no?, o en esta situación en la que estamos ahora, como uno dice: oye, si nosotros, ¿qué tenemos que hacer para evitar que estas cosas pasen, ¿no? Y parece que nos sentimos como indefensos, como que no hay nada que podamos hacer para evitar que estas cosas pasen, y nos parece como una pena.
Y entonces nos confunde además, porque pensamos, y esto nos pasa porque somos malos, y solamente el malo sufre, pero entonces vemos al bueno que padece también, y entonces, ¿cómo podemos entender esto? Y todas estas preguntas se encuentran también en la Escritura. Si nosotros miramos la misma vida de Jesús, ¿no? O la escena dramática que escuchamos en el Evangelio hoy, la persona que está necesitada es la persona inocente. Jesús mismo, siendo el inocente, pasó por el mundo haciendo el bien, y sin embargo no es acogido. Él mismo lo dice, un profeta no es bien acogido en su tierra. Y entonces parece que hay como una especie de tensión ahí entre la exhortación que nos hace la palabra y nos dice: siempre estén dispuestos a perseverar en el bien, porque con eso renuevan las cosas y hacen que la historia y que el pueblo tenga un buen camino, que la suerte del pueblo sea la vida. Perseveren en el bien, no se desilusionen. Incluso, y ahí está la parte de ahí difícil, incluso aunque tengan que soportar males. Hay dos cosas que yo quisiera destacar de esto. Solamente lo primero que he querido decir hasta aquí es: esto es difícil. Sin embargo, hay dos cosas que me gustaría destacar. Y es que un aspecto de todo esto, y creo que lo destaca bien lo que nos dice el profeta, es que cuando el pueblo tiene que afrontar una situación cualquiera, ya sea la guerra o la época de la paz, ya sea tenerse que trasladar, salir de la tierra, el destierro, en cualquier época, el pueblo está llamado a quedar transformado por dentro, y desde su respuesta, que sale desde dentro, desde cada persona, entonces renueva todo. Y esto además como marcado como una llamada a vivir la alianza en justicia. El justo hará que las cosas sean nuevas por su perseverancia a la alianza que el Señor ha hecho con él. Y esto para nosotros yo creo que es luminoso a pesar de las incertidumbres de las épocas que nos toca vivir. Nosotros no esperamos que estos días difíciles nos pasen por encima y nos dejen igual, sino que esperamos que también nos sirvan para que, transformados desde dentro, nosotros sepamos dar una respuesta de justicia más honda y más profunda, no solamente en nuestro presente, sino además hacia nuestro futuro. Y es esta transformación interior que nosotros podemos ser capaces de vivir, la que hace que las cosas queden renovadas después de un momento incluso de sufrimiento o de incertidumbre. Y en esto la palabra es insistente. Desde dentro de nosotros, transformados hacia el bien, brotará nueva vida, brotarán días nuevos, nueva fuerza. Y está bien que nosotros en estos días también le presentemos esto al Señor. Señor, mira, yo no quiero que esta experiencia por la que estamos pasando, ya sea la oportunidad de estar cerca de mi familia, ya sea la oportunidad de interceder y rezar por aquellos que están padeciendo, ya sea el ser responsable y cuidar, tanto de alentar a las personas a que sean sensatas y que cuiden de los demás, como hacer nosotros también responsables y no olvidarnos del prójimo, ¿no? Y todas estas cosas quisiéramos que a nosotros nos hagan más cercanos a Dios, más justos, más imitadores de Cristo. Hay una segunda cosa que destacaría, no solamente la nueva vida que el profeta promete, es también, además de la promesa de la obra de Dios, es también la transformación interior que realiza en nosotros. Hay un segundo aspecto que destacaría, y es la conciencia, o recuperar la conciencia de que en medio de la incertidumbre incluso Dios no deja de ser el Dios de la historia. Pienso que en el Evangelio lo vemos hoy con más claridad. ¿Por qué podríamos mirar hacia el futuro y pensar que hay nueva vida, ¿no? Escuchar al profeta de verdad Isaías y decir: te creo, Isaías, que quedaremos renovados y que llegarán días de gozo, ¿no? ¿Y por qué podemos esperar eso? Y podríamos decirlo así, ¿no? Porque el Señor sigue actuando en la historia. Hoy y mañana el Señor trabaja. Y si nosotros miramos el Evangelio, aparece bien claramente definida esa obra del Señor en la presencia de Cristo, que es capaz hasta de traer vida en donde parece que ya no queda. Y nosotros respondemos a esa presencia del Señor todavía activa desde la fe, como aquel hombre que acude al Señor. En el Evangelio aparece ese contraste entre el
profeta que no es bien recibido en su pueblo y la falta de fe que se hace infecunda, y todos aquellos que viendo a Jesús obrar tanto en Judea como en Galilea, donde se habían hecho aquellos primeros signos en Caná, aquellos que con fe esperan en el Señor que Él obre, ellos encuentran también a Jesús sanando. Nosotros le pedimos hoy al Señor que nos dé esa bendición. Le volvemos a decir al Señor también, en medio de nuestras incertidumbres: Señor, no he perdido la esperanza en que tú sigues obrando hoy y mañana, sigues trabajando para traer salvación a nuestras vidas, al mundo, a nuestras familias, y confiamos en ti, Señor. Trae salud, trae vida, en ti ponemos nuestra esperanza. Estemos dispuestos, por tanto, a que la vida nueva prometida por los profetas, la vida nueva a la que nosotros aspiramos por la celebración de la Pascua, ¿no?, sea la vida de la transformación de dentro, de aquel que aprende a amar más, que sea la vida de seguir poniendo nuestra esperanza en un Dios que actúa para traernos la salvación. Esto se lo pedimos al Señor con fe, que así sea. Amén. Poniendo nuestra confianza en Dios, que es el Señor de la vida, que nos conduce hacia la salvación, presentémosle nuestra súplica. Hermanos, acudamos a Dios que nos salva y digamos con confianza: ten piedad de tu pueblo, Señor. Ten piedad de tu pueblo, Señor. Por el Papa, obispos y ministros de la Iglesia, para que mantengan firme la esperanza en los cielos nuevos y la tierra nueva, y con certeza confirmen a sus hermanos en la fe. Oremos. Ten piedad de tu pueblo, Señor. Por nuestra sociedad, para que la fuerza transformadora de Dios convierta sus estructuras y a nadie falte lo necesario para vivir con dignidad. Oremos. Ten piedad de tu pueblo, Señor. Por todos los hombres, para que el Señor libre a quienes están en peligro, consuele a los tristes, conforte a los enfermos, fortalezca a los ancianos y dé la vida eterna a todos los difuntos. Oremos. Ten Piedad de tu pueblo, Señor. Por todos los cristianos, para que pongamos nuestra esperanza en la palabra de Dios y en su triunfo sobre la muerte y el pecado. Oremos. Ten piedad de tu pueblo, Señor. Por los que no conocen a Dios, por los que le persiguen en los cristianos, por los que se sienten tentados por la desesperación, para que Jesús los ilumine con su amor y los transforme con su paz. Oremos. Ten piedad de tu pueblo, Señor. Por nosotros, para que fiándonos plenamente de Cristo, acudamos a Él en todas nuestras necesidades y sepamos también darle gracias por su obra salvadora. Oremos. Ten piedad de tu pueblo, Señor. Le pedimos al Señor por la salud de Enrique Echandía, por la salud de María Cristina Cerrato, por la salud de todos nuestros seres queridos. Roguemos al Señor. Ten piedad de tu pueblo, Señor. Por el eterno descanso de Carmen y Aida González Nieves, por el eterno descanso de Janet Román y de Miguel Andino Vélez y de nuestros seres queridos difuntos. Roguemos al Señor. Ten piedad de tu pueblo, Señor. Concede, Señor, a tu pueblo convertirse a ti de todo corazón.
para que reciba de tu misericordia lo que no se atreve a pedir con sus plegarias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El sacerdote prepara el altar para poner los dones de pan y vino que se convertirán en el cuerpo y la sangre de Jesús para ofrecerlos al Padre por la salvación del mundo. Luego se lava las manos haciendo una oración en silencio. Ese lavado de manos es un lavado simbólico y en la oración que el sacerdote hace le pide al Señor que lo libre, que lo purifique de sus pecados, de sus maldades, para poder ofrecer este sacrificio. Lo mismo podemos hacer nosotros cuando vemos al sacerdote lavarse las manos, pedirle al Señor también que purifique nuestros corazones para que esta ofrenda que el sacerdote ofrece en nombre de toda la Iglesia sea una ofrenda no solamente pura porque el pan y el vino son puros, sino porque también estos corazones están purificados de todo pecado. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Recibimos de tu infinita generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu infinita generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros de vida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Señor, concédenos obtener el fruto de las ofrendas que te presentamos, para que muera en nosotros el antiguo poder del pecado y nos renovemos con tu vida divina. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque con nuestras privaciones voluntarias nos enseñas a reconocer y agradecer tus dones, para dominar nuestro orgullo e imitar así tu generosidad, compartiendo nuestros bienes con los necesitados. Por eso, con la multitud de los ángeles, te alabamos, proclamando a una sola voz: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres, ¿verdad, Señor? Fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones por la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión por
voluntariamente aceptada. Tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cristo se entregó por nosotros. Salvador del mundo, sálvanos, que nos has librado por tu cruz y resurrección. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, su obispo auxiliar Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítela a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes.
y con su espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Amén. Dice el Señor: infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y que observen y practiquen mis leyes. En el Evangelio de hoy hemos escuchado cómo Jesús, atendiendo a la súplica de ese Padre, desde la distancia concede la sanación a su hijo enfermo. En este momento en que hacemos la comunión espiritual, pensemos como Jesús también a distancia puede hacernos llegar esa gracia de su presencia, de su sanación, de ese hacerse presente en nuestros hogares, en nuestros corazones, como lo hizo con aquel funcionario de Cafarnaúm. Así entendemos, descubrimos el valor también de la comunión espiritual que estamos haciendo durante estos días y que no pueden venir hasta la iglesia a participar de la celebración de la misa. Por eso con fe le decimos a Jesús: quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción, porque te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y el fervor de los santos. A mi alma, ven, Señor Jesús.
Padre, te pedimos que tus santos misterios, al alimentarnos, renueven nuestra vida cristiana y al santificarnos, nos conduzcan a la eternidad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Pues tienen disponible en la página de internet nuestra todavía, y van a seguir estando disponibles hasta el final de la Cuaresma, las reflexiones del retiro de Cuaresma, que las pusimos el sábado, y van a estar disponibles ahí para que ustedes las puedan aprovechar y hacer su ratito de oración. También en las redes vamos a poner hoy las fotos de los altares domésticos que nos hayan compartido, ahí para que cada uno pueda compartir el altar que ha preparado en su hogar. Y también tienen ahí en nuestra página de Facebook y también en las redes, en YouTube y eso, videos para los niños. En la catequesis dominical para niños también se preparó ayer, y tienen también la visita parroquial en nuestra página de internet y distintas informaciones en nuestra página, así que les animamos a seguir estando en contacto con nosotros así, por los medios de comunicación de internet. Y continuamos entonces nosotros esta semana con nuestro horario regular. Vamos a tener a las 8 de la mañana la misa y a las 11 el rosario, y por la tarde la víspera a las 6:30 con la adoración del Santísimo. Y le pedimos al Señor que nos siga acompañando y cuidando. Hoy a lo mejor es un buen día, y bueno, esta semana, como para leer las bienaventuranzas, ¿no? Y hablas ahí en Mateo y escuchar esa promesa de alegría y de dicha que el Señor nos da, que sin embargo no es la alegría, una alegría cualquiera, es la alegría de la obra de Dios, y la alegría del que persevera en la fe, y es la alegría del que vive, ¿no? Entregado y deseando la paz, la justicia, la alegría del que no se descierra a la historia. Vamos a pedirle al Señor que nos regale esa alegría, esa dicha, ese consuelo. Recibamos la bendición de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Glorifiquemos al Señor con nuestras vidas, pueden quedar en paz. Demos gracias a Dios. Cantamos a María, que vela junto a nosotros y nos ayuda a perseverar en la esperanza. María, Tú que velas junto a mí y ves el fuego de mi inquietud. María, Madre, enséñame a vivir con ritmo alegre de juventud. María, tú que velas junto a mí y ves el fuego de mi inquietud. María, Madre, enséñame a vivir con ritmo alegre de juventud.